Son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats nos visita aquí, nos da gusto saludarlo, escucharlo, como él mismo dice, tiene un sabor diferente estar aquí, ¿no? Claro, ¿Cómo le va, licenciado? Hugo. Pues, ¿qué te puedo decir, Hugo? A mis 75 años, como alguien me dijo, saludo con respeto a mi amigo Rodríguez Paz, que es más brillante su pasado que su futuro. Lo cual es muy cierto. Pero mira, haciendo un poco desde temprano la reflexión de lo que está aconteciendo, me puse a ver antecedentes de lo que es la división de poderes. Los historiadores hablan de que los primeros brotes de democracia, porque no es cierto que fue Grecia la cuna, hay antecedentes en todas las sociedades, inclusive aquí, por ejemplo, los etzales, los otziles, resolvían las cosas en asamblea debajo del árbol madre de la ceiba. Entonces, yo creo que fue una necesidad de ir consultando, de ir dándole participación a la ciudadanía. 509 años antes de Cristo, en Roma, gobernaba el séptimo rey en Roma, que era Tarquino el Soberbio, y le hacía honor a su nombre. Era un hombre tremendamente soberbio, concentraba el poder. Tenía un hijo, Sexto Tarquino. Y Sexto Tarquino era tremendamente arbitrario, se sentía con enormes atribuciones, y había una mujer, Lucrecia, muy bella, que tenía además una fama pública de una mujer honesta, íntegra, y Sexto Tarquino se hizo pasar por su esposo y la viola. Y Lucrecia se indigna, se siente tremendamente mancillada y agarra un puñal y frente a su padre y a su esposo se suicida, pero antes pronuncia estas palabras: ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. ¿Por qué relato esto? Porque vino un gran movimiento 509 años antes de Cristo en Roma, que obligó a Tarquino el Soberbio a fugarse con toda y su familia, y se crea la República de Roma. Ahí surgen ya 2 cónsules, un periodo de gobierno, surge los pretores, pero surge algo muy importante, el SPQR, así se identificaba, que quiere decir Senatus Populus Quo Romanus, una asamblea de deliberación. Ahí está, desde mi punto de vista, el origen de la división de poder. ¿Por qué? Porque el hombre con poder es peligroso. Y efectivamente, se terminó el reinado, los 7 reyes, desde Rómulo hasta Tarquino el Soberbio. Se instaló la república, que duró hasta el año 44, cuando asesinan todos los senadores. Fueron 29 puñaladas que tuvo Julio César. Fíjate lo curioso, porque el que encabeza la rebelión 509 años antes de Cristo es Julio Bruto, que fue el antecesor de Marco Bruto, que fue el que encabezó la conspiración para asesinar a Julio César. Y él lo dice en un discurso: amo a Julio César, pero amo más a Roma. Y Julio César era un peligro para la República, lo cual era cierto. Julio César iba rumbo a concentrar el poder. Eso, de cualquier manera, sucedió la concentración de poder, porque 17 años después, 27 años antes de Cristo, sube al poder el primer emperador Augusto. ¿A qué voy en todo esto? Que tenemos que crear instituciones para que el poder se divida. Y vámonos un poco, un brinco, perdón esta brusquedad, a lo que sucede en Rusia. Rusia posiblemente, Hugo, me atrevería yo a afirmar que tal vez sea uno de los pueblos más sufridos en la historia de la humanidad. Tiene una literatura en donde hay textos, hay un libro que yo recomiendo mucho de Vasilij Grossman, que se llama Vida y Destino, y relata la
terrible batalla de Stalingrado, que dicen que es la más sangrienta en la historia de la humanidad. Rusia no ha conocido lo que es una democracia. Vino los zares. Hay una escritora que tuvo premio Nobel que se llama Svetlana Alexievich, es premio Nobel de 2015, que escribe El fin del hombre soviético. Y ahí dice algo que me parece muy importante. Stalin le dijo a sus hijos: ¿creen que Stalin soy yo? Pues claro que no. Stalin es él, y señala una foto de Stalin. O sea, ya está sobre Rusia, ya está encarnado, ya está sobre cualquier tipo de autoridad y cualquier tipo de norma. Casi una deidad. Casi una deidad. Y señalaba, decía, el dedo del propio colgado en la pared, así le decía a sus hijos. Y por eso esta misma autora dice una frase: puede cambiar en 5 años. Rusia todo puede cambiar en 5 años, pero no cambia nada en 200. Porque en la historia de Rusia tenemos a Kerensky, por ejemplo, que fue la caída del zar Nicolás II en febrero de 1917, pero no puede lograr los acuerdos en el Soviet, en la Duma, que era el órgano parlamentario, y vino la Revolución de Octubre, y entra otro tirano, que fue Lenin. Y de ahí Stalin. Ahí yo solamente rescataría a Khrushchev, porque Khrushchev en el 20º Congreso Comunista denunció lo que había sucedido bajo el tirano Stalin y todos sus crímenes. Y después Gorbachev, que para mí también fue un gran gobernante, que no podía sostener un imperio de 4 mentiras. Ni era unión, ni eran repúblicas, ni eran socialistas, ni eran soviéticas. Creo que ya lo dije en alguna ocasión en tu programa. Y viene después Boris Yeltsin, que fue un gran fracaso, y retorna. Hay que leer la biografía de Vladimir Putin, que era un espía, un policía, y el espía siempre sigue siendo espía. Y quiere instaurar la fuerza de Rusia, de todas las Rusias, cuando en uno de sus biógrafos relata que cuando le dijeron qué retrato ponemos aquí a Marx, a Lenin, a Stalin, no, Pedro el Grande. O sea, eso es lo que está pretendiendo. Aquí se dice que la OTAN y que Occidente y que Estados Unidos no debieron haberse metido en el conflicto. Entonces, todas las repúblicas que se segregaron de la Unión Soviética, que empezaron a tener mejor bienestar, más democracia, como Lituania, como Estonia, como Hungría, como Polonia, como Rumanía, o sea, que han progresado y se incorporaron a la comunidad europea. ¿Por qué quiere Vladimir Putin que sigan bajo el imperio, bajo el sometimiento de Rusia? Y este es el caso de Ucrania, que dice: no puedo permitir que tú te segregues, ¿verdad?, de lo que ha sido siempre, porque Ucrania está muy inmiscuido. Entonces, el siglo XXI, yo creo que nos señala ese reto a todas las naciones. Cómo crear instituciones que nos permitan que el poder cumpla su función de servir y de evitar abusos, y cómo a su vez le hacemos sentir a los ciudadanos la necesidad de elegir a gente con calidad humana, con condición, que sepan tener empatía, tener compasión, sentir el dolor ajeno, porque sin duda los grandes tiranos, y esto se ve en la historia, que la gran calamidad de la humanidad es cuando el hombre comienza a concentrar el poder. Oiga, licenciado, usted hablaba al principio del pueblo ruso, que evidentemente hay que distinguirlo de la clase política rusa, por lo mismo de Putin. Sí. Pero viene a mi mente algo: ¿por qué los rusos han permitido todo esto? También se sabe que son gente muy recia, de características fuertes, pues. ¿Por qué lo han permitido desde su óptica? Bueno, mira, es que querer explicar esto, híjole, nos llevaría, porque todo pueblo tiene una cultura, tiene tradiciones, tiene hábitos, y sin lugar a duda los zares mataron toda iniciativa de participación, mataron la posibilidad de deliberar. O sea, los Romanov tuvieron más de 300 años en el poder, y después Lenin establece una tiranía con una fachada de una doctrina socialista, porque esa fue la fachada.
Pero no podemos decir, te digo yo, en el caso de Nikita Khrushchev, que no tan solo hay que reconocerle cuando él denuncia en el Congreso, 20º Congreso del Partido Comunista, sino también Nikita Khrushchev tuvo el gran mérito de resolver con Kennedy la crisis del 62 de los misiles y que regresó a los barcos que llevaban los misiles a Cuba. Entonces, la literatura rusa tiene poetas como Pushkin, como Mayakovsky. Hay uno que a mí me encanta, Lermontov. Bueno, después está Gorky, Boris Pasternak, Alexander Solzhenitsyn. Tiene esta otra mujer que ya señalaba yo, que son premios Nobel. Pero el pueblo ruso ha sido un pueblo sometido, ha sido un pueblo que ha sentido el rigor. Stalin es el hombre más violento en la historia de la humanidad. O sea, se habla de que Stalin llegó a sacrificar entre 25 y 30 millones. Inclusive en Ucrania hay un gran sentimiento porque Stalin propicia una hambruna en el 32 que provoca la muerte de 4,5 millones de ucranianos. Entonces, pues sí, tu pregunta es muy interesante porque podríamos culpar al pueblo ruso de que no haya tenido mayor enjundia para oponerse, para participar, para rechazar. Pero mira cómo se trata a los disidentes. O sea, hay una mentalidad también en la clase política de ejercer el poder en forma arbitraria. Ahí tienes como hay testimonios de que Putin ha envenenado a gente de la disidencia, y tienes el caso de Navalny, que ahorita está en la cárcel y que se intentó envenenar en Alemania. Hablamos de instituciones también. La ONU está una vez más en el ojo del huracán y sometida a prueba, ¿no? Que algunos dicen desde hace mucho la ONU no sirve, pues. Parece siempre que la OTAN está por arriba de la ONU incluso, ¿no? Mira, el derecho internacional yo creo que tiene una falla. Y por eso el realismo político casi se lleva a la conclusión de que cada país debe cuidar por su seguridad y no estarse preocupando por otras naciones. Eso muchos hoy lo sostienen. ¿Qué tiene Estados Unidos o la Comunidad Europea estarse metiendo allá? ¿O por qué la OTAN no se disolvió cuando sí se disolvió el Pacto de Varsovia? Porque el Pacto de Varsovia era lo que protegía a todo el mundo soviético, y cuando cae en el 91 Mikhail Gorbachev, se disuelve el Pacto de Varsovia. ¿Por qué no se disolvió también la OTAN? Porque siguieron viendo una amenaza de que resurgiera el Imperio Ruso, y no se equivocaron. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que ahí sí debemos ser solidarios. Ya estamos en un mundo globalizado, ya no se puede violar derechos humanos impunemente. Entonces, esto a mí me parece algo que es un desafío en el siglo XXI. Si tú ves el Consejo de Seguridad, de los 15 que lo integran, hubo 11 votos, México entre ellos, cosa que mucho me enorgullece, que ahí Juan Ramón de la Fuente marcó, como también lo hizo Marcelo Ebrard. Hay quienes le reclaman que no lo haya hecho directamente el presidente, pero bueno, él está dirigiendo la política de acuerdo al artículo 89, él es el responsable de la política exterior, y Marcelo Ebrard fue muy contundente al condenar a Rusia por su invasión. Inclusive China se abstiene, la India y los Emiratos Árabes. Entonces, ahora va a haber la sesión de la Asamblea de la ONU. Eso va a ser muy importante. Ya México adelantó que va a plantear el cese inmediato de hostilidades en Ucrania. Ojalá se logre. ¿Es lo que se espera? Bueno, eso sería lo ideal. Pero yo sí veo a Putin, por eso te digo que necesitamos instituciones que frenen el poder, porque los que han sido disidentes en Rusia, pues han tenido que emigrar, han terminado en Siberia, han sido castigados, condenados. Hay una poetisa enorme, Akhmatova, en donde hay una novela inclusive de Alberto Ruiz Sánchez, un mexicano, que habla de esta mujer cómo sufrió terriblemente por los celos de Stalin, porque Stalin quiso ser poeta, escribía. Fíjate qué personalidad más contradictoria en el ejercicio del poder. Entonces necesitamos deliberar, necesitamos darle racionalidad a la política, transparencia, rendición de cuentas. Esa es la función del Parlamento. Más allá de lo que ha dicho el presidente, que México no deberá tener problemas económicos si la guerra se extiende, yo le pregunto, si esta posición de México no es adoptada bien por los rusos, ¿qué debemos de pensar que pueda suceder para México? Mira, el escenario es malo. O sea, estamos mal, podemos estar peor. Perdón al auditorio si soy escéptico, pero yo sí tengo serias preocupaciones. Si este problema no se resuelve, que es factible que se prolongue,
cómo se prolongó, por ejemplo, la lucha en España por la República ya del 36 al 39, o por ejemplo el problema de Cuba, que tiene 60 años bajo una dictadura y una lucha y un reclamo hacia Estados Unidos por el embargo, mal llamado embargo, que se le aplicó a Cuba. Esto se puede prolongar por mucho tiempo, desgraciadamente, y sí, económicamente nos va a pegar. Económicamente, el 2022, si ya el año pasado se hacía una estimación de 4% y apenas llevamos 2 meses de este año y ya se bajó al 2%, lo dijo Tatiana Cloutier como secretario de Economía, pues es factible que tengamos un tercer año sin desarrollo económico. Bueno, el año pasado 5%, pero con una caída en el 20 de 8.3%. Esto como efecto de la globalización que tanto hablamos, porque tampoco son como que muchas las relaciones económicas de México con Rusia. Vamos, hay otros... Mira, el problema de los energéticos. Yo sinceramente ahorita, aprovechando esta oportunidad y que te agradezco mucho que me des tan generosamente la palabra, pero yo creo que ahorita impulsar la reforma, la contrarreforma en el sector de energía es casi darle el tiro de gracia a la economía mexicana. O sea, cerrar posibilidades. Hoy están las cifras de lo que Pemex y Comisión Federal de Electricidad han perdido en 3 años. Están hablando de 1.600.000 millones de pesos. Eso es 3 veces el FOBAPROA. Y si tú a eso le agregas la cancelación del aeropuerto, pues ya estamos hablando de 2 billones, que equivale al 40% del presupuesto de este año. Entonces yo sí creo que ahorita lo que debe hacerse es abrir la posibilidad de energías renovables, de inversión privada, de un mercado competitivo y no pensar que el Estado pueda solo. Ha venido cayendo en la producción, no le han atinado nunca a la producción de barriles. Y por lo tanto tenemos que seguir importando gasolina, tenemos que seguir importando petroquímico, porque no ha habido. Si esta reforma se hubiera hecho desde el gobierno de Cedillo, y todos somos responsables, también el Partido Acción Nacional, yo reconozco que no se apoyó la reforma, ahorita estaríamos vendiendo barriles de más de $100. No que estamos exportando la menor cantidad, desde que se lleva registro, la menor cantidad de petróleo. ¿Por qué? Porque la empresa paraestatal no ha sido suficientemente capaz para incrementar la producción. Una cosa más y ahora sí terminamos, licenciado, porque habló del aeropuerto. No sé por qué me pasó por la mente, ¿qué va a sentir cuando aterrice en el aeropuerto, en el nuevo? Pues el problema terrible de tener que trasladarme a mi casa, porque me va a llevar como 3 horas. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Hugo. Vamos a la pausa, son las 2:17 ya. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Para cuidarnos, el INE implementará